Buenas noches, estamos aquí con Alicia Sánchez Camacho, a la que le agradecemos enormemente que nos preste unos minutos. Y bueno, quería hacerle preguntas sobre las ayudas al desarrollo, las que da la Unión Europea, los del 0,7%. Si cree usted que son eficaces y sobre todo hacia qué países van dirigidas. Sí, en primer lugar, muy buenas noches y un placer acompañarlos. Yo creo que los fondos y las ayudas para cooperación son fundamentales. Y las ayudas que da la Unión Europea y que también se formalizan desde el Gobierno de España, yo creo que van dirigidas a fomentar las estructuras básicas de los países menos desarrollados para que puedan ellos incentivar e impulsar su economía. Estamos hablando de países fundamentalmente africanos, de Centroáfrica y de Sudáfrica, y por tanto son países muy necesitados de ayudas para establecer no solo las cuestiones básicas en cuanto a servicios e infraestructuras de agua y construcción de viviendas, o sobre todo también de impulso de creación de nuevas actividades y de nuevas empresas, para que ellos puedan empezar a través de esas ayudas también a crecer, a fomentar y a impulsar el desarrollo económico en sus países. Sí, que eso quizá es más importante incluso que darle solo alimentos y demás. Sí, es como el dicho, yo creo que todo es necesario. Hay situaciones extraordinarias, urgentes, como ha sido Somalia o como ha sido el Cuerno de África, en las que las situaciones de extrema pobreza y de necesidad y sobre todo de muerte infantil han sido pues una prioridad mundial, y ahí hemos tenido que destinar ayudas todos los países dirigidas a no solo alimentos sino a agua y a prioridades básicas en cuanto también a medicamentos y a tratamiento para la cobertura de la salud y de la alimentación. Pero en el caso más genérico de las ayudas al desarrollo, a la cooperación, son fundamentalmente para poderles, como decía, citando una cita evangélica, pues darles las redes para que ellos puedan recoger sus propios peces, ¿no? Pues precisamente es para eso. ¿Y las comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, qué tipo de independencia tienen para crear iniciativas de este tipo respecto a...? Pues se tiene capacidad para poder hacer esas iniciativas, aunque es una capacidad mayoritariamente nacional y una competencia mayoritariamente nacional. Lo que ocurre es que en estos momentos en los que estamos viviendo de ajuste de desarrollo presupuestario, pues la prioridad de la ejecución de las partidas de cooperación, y en este caso además están desarrolladas cooperación internacional por una persona muy preparada y muy formada, como es Gonzalo Robles, respecto a estas responsabilidades en el gobierno, lo impulsa más el gobierno de España, y especialmente Cataluña está siendo asistida a través del Fondo de Liquidez Autonómico, porque la situación es casi bordeando la bancarrota y la quiebra, con lo cual no puede tampoco priorizar ayudas a la cooperación, aunque hay comunidades autónomas que lo hacen y Cataluña también lo ha hecho. Sí, que ahora mismo también se está dando ayudas también incluso al propio país desarrollado. Sí. Sí. ¿Y cree usted que a veces se elige arbitrariamente a los países a los que van destinadas estas ayudas para fomentar un poco la relación comercial con ellos? Yo creo que no. Yo no creo que la elección se realice de manera arbitraria. Yo creo que hay un trabajo previo de relaciones internacionales a través no solo de nuestros cónsules y de nuestros embajadores y de los analistas internacionales, que fomentan también la creación de vínculos. España tiene muchísimos tratados internacionales bilaterales y también tratados en los que a través de Naciones Unidas o de organizaciones internacionales nos vinculan con convenios específicos en determinados países. No se hace una elección arbitraria, sino que creo que se hace una elección específica de países concretos que tienen unas prioridades y unas potencialidades, y que pueden ir desde Camerún o Gambia o cualquier otros países, pero que desde luego son países en los que se escogen por sus necesidades específicas y también por su capacidad de crecimiento. Y cambiando de tema, el tema de comercio internacional y demás, ahora mismo se está viendo que Brasil, por ejemplo, está abandonando un poco el Mercosur y está acercándose quizá más a la Unión Europea. Sí. ¿Cree usted que esto va a debilitar más Mercosur y reforzar la Unión Europea? ¿O cómo? Hombre, yo creo que igualmente el Brasil, aunque está enfocando sus relaciones también comerciales, potenciando el papel comercial internacional de la Unión Europea, no creo que vaya a debilitarse tampoco su relación con Mercosur y con los países sudamericanos que lo forman. Yo creo que son mercados lo suficientemente amplios, lo suficientemente compatibles ambos los dos. Lo que creo que es importante es potenciar que las relaciones comerciales se hagan también con la Unión Europea. Tenemos que tener en cuenta que inversiones, las grandes inversiones no solo financieras sino energéticas y de alta tecnología y tecnología de desarrollo se están haciendo en países centroamericanos y sudamericanos, al igual que en países del sudeste asiático, y por eso es muy importante también que esos países también establezcan relaciones de reciprocidad comerciales internacionales con la Unión Europea, teniendo en cuenta
Además que la Unión Europea es la parte del mundo donde se está en una grave crisis económica, mientras países como Japón o como China están creciendo a unos porcentajes mucho más elevados de lo que lo estamos haciendo en la Unión Europea, que estamos en recesión y en decrecimiento más bajos de los que hasta ahora lo venían haciendo, China y Japón, y teniendo en cuenta pues, que el norte de Estados Unidos, el norte de América o el sur de América no está en la misma situación de grave crisis que sí tiene el viejo continente. Todo lo que sea fomentar esas relaciones internacionales comercialmente hablando y económicamente hablando son muy importantes. Pues muchas gracias. Hasta aquí. Por último, le vamos a hacer una pregunta de tema medioambiental. ¿Qué opinión le merece que Estados Unidos no haya ratificado el acuerdo de Kioto y China también? ¿Y qué opinión le merece que dos potencias como son Estados Unidos y China no ratifiquen este acuerdo? Pues la verdad es que no es una buena noticia. Yo tengo que decirle que el continente debemos conservarlo y guardarlo entre todos para nuestras futuras generaciones. Es el bien más preciado y por eso la política medioambiental es una de las políticas más importantes y quizás más novedosas y más punteras en el siglo XXI. Yo quiero recordar que fue un gobierno del Partido Popular, el gobierno del presidente Aznar, quien por primera vez constituyó el Ministerio de Medio Ambiente por la prioridad y la importancia que tenía. Que esos acuerdos, como el acuerdo de Kioto, que establecen pues, unos límites de contaminación y por tanto unos controles de todo tipo para que no se excedan, no sean suscritos y no sean apoyados por países como Estados Unidos o como China, con el potencial de población que tiene China y desde luego Estados Unidos, pues desde luego hacen que pierda parte de la eficacia un tratado internacional si las dos grandes potencias económicamente más importantes o de las más importantes, pero sobre todo demográficamente hablando, no suscriben ese acuerdo. La situación de polución y de los problemas de contaminación de las grandes ciudades chinas son problemas ya importantes en la convivencia y por tanto en el día a día de millones de personas en China, y esa situación creo que debería controlarse cumpliendo los acuerdos de Kioto, y espero que se reconsidere en el futuro y que esas dos grandes potencias pues suscriban ese acuerdo y además lo cumplan. ¿Cree que el acuerdo bilateral es porque la Unión Europea y Canadá, por ejemplo, sí que han ratificado ese acuerdo, y cree que esos acuerdos bilaterales pueden tener algo de presión sobre estos países, sobre China o sobre Estados Unidos, o simplemente por intereses no lo va a... Yo la verdad es que creo que las decisiones de soberanía nacional, tanto de Estados Unidos como de China, las toman al margen de los acuerdos bilaterales que se pueden hacer. Evidentemente, cuanto mayor sea la presión por el apoyo que tanto la Unión Europea como países de manera bilateral tengan suscribiendo ese acuerdo y pidiendo la exigencia de que se suscriba ese acuerdo, pues siempre es importante que se realicen esas presiones internacionales. Pero vuelvo a decir que aunque es una medida que podía ayudar, la decisión la toma el gobierno soberano y el pueblo soberano de Estados Unidos y de China, y la toman por otras condiciones e indicadores, y no creo que vaya a condicionar de manera definitiva su incorporación. Más por intereses económicos y comerciales, y más por intereses económicos y comerciales que por otra cuestión, sin duda. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros. Vamos a dejar aquí, Alicia. Muchas gracias. Un placer. Buenas tardes, estamos aquí con el senador Lerma, que agradecemos enormemente que nos dedique unos minutos. Y bueno, voy a hacer unas preguntas. La primera es sobre el progreso en materia de desarrollo global. Quería preguntarle si las ayudas del 0,7% y son efectivas y a qué países van dirigidas. Bueno, efectivas son, obviamente, porque los países que van dirigidas fundamentalmente tienen muchas necesidades de este tipo de ayudas. En cualquier caso, lo cierto es que ahora estamos hablando de una situación muy delicada desde el punto de vista económico en España, y eso significa que se han reducido las ayudas al desarrollo de una manera muy significativa. Prácticamente han pasado de alrededor del 0,29% del presupuesto al 0,17%. Entonces, obviamente, eso significa que ha habido que intentar concentrar las ayudas para ser más eficaces. Y fundamentalmente, donde estamos dirigiendo las ayudas, en este caso el gobierno, va hacia los países de Latinoamérica, que era un lugar tradicional, y también al África subsahariana, fundamentalmente. ¿Son eficaces? Pues no son todo eficaces que podrían ser, pero en cualquier caso todas las ayudas van dirigidas a unos lugares que fundamentalmente
están muy necesitados de ellas y por tanto pues sin ninguna duda contribuyen a mejorar su situación. ¿Y estas ayudas mejoran más la provisión de alimentos y demás o se enfocan más a aspectos de infraestructura y tecnología? Bueno, hay una parte muy importante de las ayudas en este momento, que como digo se han reducido sustancialmente, que administra el Ministerio de Economía, de Hacienda. Esto va dirigida fundamentalmente a pagar compromisos bilaterales que tenía España y esas ayudas evidentemente pues tienen poca incidencia sobre determinadas cuestiones. Y luego hay una parte muy dirigida fundamentalmente a la Agencia Española de Cooperación, que esas sí que inciden mucho más directamente sobre la realidad concreta de las personas y evidentemente no son obras fundamentalmente, algunas cosas sí que son obras fundamentales como cuestiones relativas al agua o cosas así. Y a la hora de elegir un país que necesita ayuda, ¿se atiende solo a principios de, bueno, pues están mal, tenemos que ayudarles, o también hay una motivación de mejorar las relaciones con ese país? Bueno, se suele criticar mucho fundamentalmente por las organizaciones no gubernamentales, el hecho de que algunas ayudas, y sobre todo hay muchos países europeos que así las hacen, que las condicionan en buena medida a relaciones comerciales, ¿no? Pero en cualquier caso, ese no ha sido mayoritariamente el caso de España y afortunadamente yo creo que seguimos en buena medida en ese sentido colaborando desinteresadamente, intentando ayudar fundamentalmente a la población, que es la que está más necesitada. Y bueno, cambiando de tema, sobre las relaciones bilaterales del comercio, entonces puedo preguntarte, ahora mismo Brasil se está desalineando con el Mercosur y está acercándose quizá más a la Unión Europea. ¿Esto va a provocar un nuevo paradigma? ¿Va a tener menos peso Mercosur? ¿Qué repercusiones crees que va a tener? Bueno, yo creo que todas estas relaciones luego tienen, digamos, acuerdos que parecen muy técnicos, pero que fundamentalmente lo que hacen son desarmes arancelarios. Y entonces los desarmes arancelarios tienen implicaciones directas sobre sectores económicos europeos y españoles en particular en este caso, y también, claro, desarmes arancelarios para los países que son receptores tradicionales de nuestras exportaciones. En nuestro caso concreto, pues por mucho que las relaciones de Europa mejoren con determinadas zonas del mundo y tal, nosotros siempre tenemos que tener presente que nosotros somos en buena medida exportadores de productos con no demasiado valor añadido en muchos casos y que este tipo de relaciones nos afectan muy directamente y en concreto pues todo lo que son temas de producción de alimentos, por ejemplo, pues produce consecuencias claras entre nuestros agricultores, ¿no? Y ciertamente digamos que hay una voluntad clara, muy antigua sobre los temas de las negociaciones de desarmes arancelarios que difícilmente se consolidan luego. Europa es una de las zonas que se critica tradicionalmente por su protección y desde luego Europa es una de las que tiene que desarmarse, pero también los Estados Unidos tienen una considerable protección, lo hacen de formas a veces menos fáciles de seguir, pero en cualquier caso también tienen una producción evidente. Y lo cierto es que por nuestra parte lo más importante es que hemos de pensar que hemos de cuidar mucho nuestra competitividad para que todos estos desarmes arancelarios que suponen las rondas negociadoras no supongan para nosotros la desaparición, sino al contrario, supongan una posibilidad creciente de mejora de nuestras exportaciones que afortunadamente en los últimos tiempos se está produciendo. Es lo único que aporta algo al crecimiento económico en los últimos años. Y hablando de aranceles y crecimiento económico, ¿usted cree que estos mismos aranceles están perjudicando mucho a los países subdesarrollados para crecer? Bueno, yo creo que de eso se quejan fundamentalmente, pero lo cierto es que los países subdesarrollados o en vías de crecimiento normalmente tienen aranceles muy elevados para la protección de lo que son sus producciones internas y en cambio Europa pues normalmente tiene un mayor desarme arancelario porque tiene una productividad más elevada, ¿no? Entonces esa situación digamos que es en principio favorable a Europa, pero no por el problema del arancel, sino por el problema de la productividad. Europa y los Estados Unidos me estoy.
refiriendo fundamentalmente, ¿no? Pero ciertamente cualquier país que vive de una protección arancelaria evidente, pues se encuentra inmediatamente fuera del mercado, ¿no? Y esto es lo que hay que procurar siempre y cuando pues, las negociaciones tengan en cuenta que siempre hay que tener periodos de adaptación suficiente para que la gente tenga una capacidad de competir mayor. Sí, quizás eso, como está subiendo aranceles por ejemplo en África y demás, eso está perjudicando mucho para que se vivir de este. Evidentemente, siempre, digamos que siempre que se habla de la ronda de Doha, todas estas cosas, pues siempre se hacen referencias muy técnicas a las cuestiones, pero la realidad es que esto habla siempre de desarmes arancelarios. Y desarmes arancelarios tiene que ver con la capacidad de competir de cada país, y si un país no es competitivo, pues cualquiera de estas cosas normalmente le suele perjudicar. Pero España siempre que ha tenido un desarme arancelario ha tenido un efecto positivo, porque ha sido capaz de remontar sus posiciones y de competir mejor. Y yo creo que en esa vía tenemos que seguir, pero obviamente siempre hay que pensar que hace falta periodos de adaptación y que la protección es evidente que no es positiva para el desarrollo de cualquier industria, ¿no? Pues muchísimas gracias por habernos atendido y muchas gracias. Vamos a ver. Encantado. Hola, buenas. Le queríamos hacer una pregunta rápida antes de la votación. Solo queríamos preguntarle, ¿qué le pasa a usted que Estados Unidos y China no ratifiquen el convenio de Kioto y pidan a los países emergentes que bajen las emisiones de gases contaminantes, y ellos, que son las potencias mundiales, no bajen las... Esa es una pregunta que está respondida, ¿no? Eso significa egoísmo y significa sobre todo imponer a los demás normas de comportamiento que uno no está dispuesto a cumplir, o por lo menos que no se compromete a cumplir, ¿no? El problema es si todos somos conscientes de que efectivamente se está produciendo un cambio climático, que hay un efecto invernadero que hay que corregir rápida y además urgentemente, que hay que poner todas las medidas de todos los países del mundo, y que además estoy completamente convencido de que se puede hacer sin deteriorar el crecimiento económico ni la creación de empleo, porque incluso en las propias industrias medioambientales, en la propia conservación del medio, en las propias energías renovables y alternativas, hay un terreno donde se puede crecer y crear empleo. Es sencillamente ponernos todos de acuerdo, y si no estaremos compitiendo a ver quién consigue antes el desastre. La Unión Europea y Canadá tienen acuerdos bilaterales que son mucho más importantes para esa reducción de esos gases contaminantes. ¿Cree usted que esos acuerdos bilaterales pueden llegar a hacer presión a Estados Unidos y a China, o es muy difícil hasta que no se conciencien? Eso está siempre en función de lo que queramos hacer en la Organización Mundial del Comercio. Si pudiéramos ser capaces en la ronda de Doha de incorporar, además de cláusulas de libre comercio, cláusulas de salvaguarda de derechos humanos y de derechos de la tierra, de derechos que pueden estar relacionados con el medio ambiente y con el cambio climático, yo creo que ganaría mucho. La Organización Mundial del Comercio no puede ser solamente una organización que se dedique a derribar fronteras, a derribar barreras arancelarias. Entre otras razones porque hay países que están empezando a crecer, que en algún momento necesitan, diría que una especie de efecto incubador, que necesitan proteger un poco, por ejemplo, a los países, no, eso ya son países muy desarrollados, no, pero me refiero que es verdad que hay países que necesitan todavía un efecto proteccionista, un efecto en donde nosotros no podamos permitir que haya no podemos exigir el mismo cumplimiento, las mismas obligaciones a todos los países. Ahora bien, hay elementos que son, entre otras cosas, por ejemplo, los derechos humanos, los derechos de protección laboral, desde el punto de vista de la seguridad, de la salud laboral, los derechos de conservación del medio ambiente y por lo tanto lucha contra el cambio climático, esos son universales. Se debían imponer a todo el mundo. Pero la verdad que hay otra serie de condiciones que tú no puedes imponer. Un país, por ejemplo, no se le puede imponer a un país africano que tenga el mismo sistema de seguridad social que tiene Dinamarca. Claro, sí. Por los niveles de
Los derechos son inalienables, son absolutamente siempre protegibles en cualquier espacio, en cualquier situación, en cualquier momento. Derechos fundamentales, pero luego hay otras circunstancias que van relacionados con el nivel de nivel y el crecimiento. Gracias. Buenas tardes, estamos con el señor Pío García Pueblo, presidente del Senado, que agradecemos muchísimo que se haya prestado unos minutos. Y bueno, quería hacer unas preguntas sobre las políticas de la Unión Europea, sobre temas económicos bilaterales de otros países. Un tema es el tema de ayuda al desarrollo global. Si cree usted que estas políticas bilaterales son eficientes, cuáles son sus objetivos y sobre todo a qué países. Porque se habla mucho de que hay un fondo de 0,6%, pero no se dice cómo se organiza eso, dónde va directamente, a qué país. Bueno, las ayudas al desarrollo, una cosa son las ayudas al desarrollo de la Unión Europea, que se decían en los órganos, en las instituciones de la Unión Europea, y otra cosa son las ayudas al desarrollo que realiza España, es decir, con cargo a sus propios presupuestos, que normalmente suelen ir a países hispanoamericanos porque hay una mayor relaciones con ellos, y a programas de sociales, pero formativos y que tengan una cierta utilidad, es decir, tiene mucho que ver con la formación para luego poder desempeñar un trabajo, pero tiene mucho que ver también con materia de infraestructuras o, por ejemplo, ahora hay unos programas importantísimos en América Latina sobre tratamiento de aguas. En España tenemos empresas muy buenas sobre tratamientos de aguas y todo esto lo estamos aplicando a América Latina. Los estudios de las ayudas al desarrollo varían mucho. Sí, pero se suele centrar quizá más en el tecnológico, ¿no? Para afrontar el... No, históricamente, tradicionalmente siempre se han venido centrando en temas sociales, temas de alimentos, de ayudas sobre materias primarias, ¿no? Lo que pasa es que últimamente ahora ya, conforme estos países se van desarrollando más, van mejorando y van creciendo, se están especificando más en temas de tecnología, probablemente porque además lo piden ellos. Para que tengan infraestructura. Y sobre todo porque les ayuda también a aprender y a crear ellos sus propias empresas y su propia tecnología. Y bueno, otro tema es el comercio y la ronda de Doha. Ahora recientemente parece que Brasil está tocando un poco más quizá a la Unión Europea, y quería preguntarte si esto va a suponer un golpe quizá, un cambio un poco de paradigma en el comercio mundial. No, porque las relaciones mercantiles, sobre todo las relaciones comerciales, están cambiando permanentemente y además se va también mucho en función del crecimiento de los propios países. Es decir, ahora estamos viendo una circunstancia en la que mientras hay una crisis económica en Europa resulta que es una época de desarrollo, por ejemplo en Hispanoamérica. Es decir, hay países emergentes como Brasil, como Chile, como Perú, Colombia, México, donde se están desarrollando unos crecimientos cada año muy acelerados, mientras ya digo en Europa estamos en crisis, ¿no? Esto viene muy bien para compensar las relaciones entre unos y otros. Luego ocurre también otra cuestión. En América del Sur no solamente está el Mercosur, es decir, está el ALBA, está ahora mismo el Acuerdo por el Pacífico de Colombia, Perú, México y Chile, y son muchos las instituciones también o los acuerdos que tienen entre ellos. Normalmente la Unión Europea tiene buenos acuerdos con todos, no solamente con el Mercosur o con Brasil individualmente por tratados bilaterales, sino en general con todos estos países. Y ya digo que las circunstancias de coincidencia, de crisis por un lado, pero crecimiento por el otro, es muy beneficioso para los dos bloques. Sí, ahora quizá Brasil, como están haciendo más, incluso hay muchas empresas ahí europeas en Brasil, ¿no? Que se lo pueden beneficiar al estar creciendo ellos, al tener una situación económica buena, eso beneficia a todas las empresas europeas y empresas españolas para ir a trabajar allí porque se sienten atraídas por ese crecimiento, que a su vez, como hablábamos antes también, beneficia al propio Brasil porque todas estas empresas europeas o empresas españolas les sirve a ellos de aprendizaje, incluso para establecer allí sucursales o empresas asociadas, pero les sirve a ellos para su propio desarrollo tecnológico. Pero usted ha sido un poco, históricamente, los países del Mercosur han sido un poco huesos de uno de la otra, en tema de reuniones bilaterales. No, ahora mismo los bloques económicos se están distribuyendo de tal manera en el mundo, es decir, tenemos el bloque asiático con China, con Japón, con Corea, con Indonesia, está el bloque de América Latina, de América del Sur, está Brasil también, está la India por otro lado, está Estados Unidos, está la Unión Europea
que no quiere perder peso también dentro de ese equilibrio, ¿no? Entonces estamos en una época de permanente reajuste, precisamente porque se multiplican los bloques, las situaciones van variando y eso te obliga a estar permanentemente reajustándote en función de todos los demás bloques. Esto es muy complicado. Última pregunta ya sobre cambio climático. Bueno, el tema de que Estados Unidos y China hacen un poco más reticentes a la hora de cumplir el protocolo de Kioto y de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, y a la vez exigen a los países en vías de desarrollo que no. Esto hay una hipocresía evidente, efectivamente. No, mientras los grandes países, las grandes economías mundiales no se lo tomen en serio, es muy difícil. Es decir, mientras exista, no solamente eso, China no se lo toma en serio y no cumple, Estados Unidos no se lo toma en serio y no cumple, hay otros países que se dedican a comprar a otros precisamente el cumplimiento en función de, para eliminar el CO2, en vez de preocuparse de cumplir las reglas, lo que hacen es comprar. Eso es, los bonos a otros. Mientras siga existiendo todo ese juego, que es bastante hipócrita, es muy difícil que de verdad todo el mundo se conciencie y actúe de una manera voluntaria. ¿Cree usted que quitar ese mercado sería una buena medida? Yo creo que sí. Sí, porque eso es una salida de emergencia, es una salida de engaño que te permite no cumplir a base de dinero. No, que si se trata de cumplir, se compromete todo el mundo a cumplir. Pero tú decías, es cierto, un país grande no puede exigir a un pequeño que cumpla siempre. Vamos a cumplir todos, pero no vamos a buscar esa salida de escape y yo le compro a unas cuotas, unos porcentajes para no tener que cumplir yo. Quizás se puede contraproducente. Pues lo que además es que las grandes economías, los grandes países deberían de predicar con el ejemplo, deberían de ser ellos los que marcaran las pautas y dieran el ejemplo a los demás. La Unión Europea y se está cumpliendo. La Unión Europea generalmente sí, pero también se compra mucha cuota en la Unión Europea, sí. También, aquí se lo ha aprendido todo. Tenemos que aprender todos de esas cosas. Pues ya está, muchísimas gracias por atendernos. Pues gracias. Hola, buenas. Damos las gracias por dedicarnos unos minutos a Manuel Fidalgo, que es senador de Medio Ambiente por el PSOE, y vamos a preguntarle una cuestión relacionada con el medio ambiente. De acuerdo a Estados Unidos y China no ratifican el convenio de Kioto. Y entonces, ¿qué le parece a usted que dos potencias mundiales como Estados Unidos y China no ratifiquen, y no solo eso, que piden a países emergentes que reduzcan sus emisiones cuando ellos realmente no las reducen? Sobre todo no es que no las reduzcan, es que los medios para reducirlas pues están en desacuerdo con los países emergentes como Brasil o como otros países. Sí, la lucha contra el cambio climático, en primer lugar, reconocer que es el problema más grave que tiene hoy la humanidad, uno de los retos principales, y que tiene consecuencias muy graves si no se toma el tema en serio. Y las consecuencias más graves van a ser para países como España. Es decir, estamos hablando de la subida del nivel del mar de varios metros, es decir, hay zonas hoy ocupadas por las personas que van a estar ocupadas por el mar, la subida de las temperaturas, hay estudios que llegan a alcanzar hasta 8 grados en 50 años, y por lo tanto eso va a significar cambiar, desde luego, también la meteorología, los fenómenos catastróficos se van a repetir, va a haber problemas de abastecimiento de agua, cada vez consumimos más, pero además va a haber menos agua para utilizar. Va a cambiar la agricultura, hay cultivos que no van a poder llevarse a cabo en nuestro país y por lo tanto el problema es grave. Segundo, eso solo se puede acometer a nivel mundial porque las emisiones van al cielo en todas partes, produzcanse donde se produzcan. Por lo tanto hay que acometerlo a escala mundial por parte de todos los países. Y tercero, es más importante que lo firmen y lo cumplan, sobre todo, aquellos países que producen más emisiones, ¿no? Entonces, de poco vale pedirle a un pequeño país que produce pocas emisiones que lo cumpla, pues si no, luego eso no va a repercutir en reducir o congelar ya las emisiones que estamos celebrando. Y ese trabajo se ha estado haciendo estos años con poco éxito práctico. Es verdad que Europa ha puesto más buena voluntad que otra cosa, resultados Europa tampoco puede darle ejemplos a nadie. Y es verdad que se ha producido otro fenómeno, que es que muchos países
que no producían emisiones porque tenían menos desarrollo económico, han sufrido un proceso de desarrollo. Es el caso de China. Pero a mí me gusta diferenciar los diferentes casos. China es un país al que es verdad que tiene que sumarse a este proceso, porque si no, lo que haga el resto del mundo de poco va a valer, porque sus emisiones se han multiplicado enormemente y por lo tanto si ellos no firman y cumplen esos acuerdos, el mundo lo va a pagar. Pero es que es verdad que China acaba de llegar al desarrollo. Mientras tanto, Estados Unidos hasta ahora estaba absolutamente petrificado en su posición de no querer asumir ningún compromiso en la materia. Ahora se abren esperanzas, con Obama ha anunciado algo, de momento eso se ha quedado en palabras, no ha firmado nada. Hace poco tiempo, hace apenas unas semanas, ha habido una reunión en Polonia donde se ha abordado ese tema y no se ha llegado a ninguna conclusión práctica. Es verdad que se ha avanzado un poquito más, parece que en posiciones, pero siempre los cambios son muy paulatinos y muy tímidos respecto de las consecuencias. Y el mundo tiene que saber, y los ciudadanos tienen que saber, que si esto no se aborda, las consecuencias son dramáticas para nuestros hijos y para nuestros nietos, o para nosotros, y que son muy graves, y que lo hay que abordar. Yo creo que lo que se requiere es una presencia, una presión a nivel mundial de toda la gente, para que le diga a todos los gobiernos, y a nuestro gobierno le tenemos que poner deberes. Por ejemplo, tampoco le puedes pedir a los demás países que hagan cosas si tú estás caminando en dirección equivocada. El caso de este gobierno es claro. No podemos favorecer la ocupación de nuestra costa y nuestro litoral cuando sabemos que el mar va a subir. Al revés, tendremos que tomar medidas para paliar esos daños, para evitar que cause daños a las personas, medidas inmediatas. Claro, medidas inmediatas. O para hacer planes de inundaciones en los ríos. Hay ríos que cada año estamos viendo fenómenos de inundaciones. Pues no podemos seguir favoreciendo que se ocupe el litoral de los ríos y favorecer en todo caso una gestión ambiental adecuada. O ahora se ha aprobado una ley de evaluación ambiental que favorece que las industrias y los proyectos que se hagan no tengan en cuenta el impacto ambiental en el medio ambiente. Y eso es gravísimo. Eso significa desproteger, darle a los promotores de industrias que ellos de alguna forma hacer imposible que pueda ser controlado el impacto ambiental que producen, sea en el aire, y estamos hablando por lo tanto ahí de emisiones, en el agua o en la tierra, ¿no? Y eso yo creo que por lo tanto también le tenemos que pedir a nuestros gobiernos, los locales, que es el caso de Madrid, tenemos con la contaminación en el aire. Ese tema es un tema importante que afecta a nuestra salud. La contaminación en el aire afecta a la salud. Hay gente que está muriendo todos los años por esa razón y por lo tanto sí, por ejemplo, tenemos mucha contaminación en el aire, como comenta usted, en los edificios y en los... Sí, en Madrid y Barcelona es el caso, las grandes ciudades básicamente tienen que acometer este grande problema de las emisiones también, no solo lo que produzca el CO2, que por el efecto invernadero y lo que puede afectar al cambio climático, que también, pero es que además le está afectando ya a la salud de los ciudadanos. Todas las emisiones que genera el tráfico y la industria y la actividad comercial, etcétera, pues claro, está generando que ya afecte a la salud de las personas, las enfermedades que afectan al sistema respiratorio, etcétera, pues están multiplicando los números de muertes, personas que mueren por la cuestión de la calidad del aire. Y volviendo al tema de la Unión Europea, que dice usted que ha hecho más palabrería que acciones, si es verdad que hay algunos acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Canadá, por ejemplo, ¿cree usted que los acuerdos bilaterales pueden llegar a presionar de alguna manera a países como Estados Unidos para que se llegue a reducir o a que se comprometa a algo para reducir, o no cree usted que tiene que haber... Sí. Yo creo que sobre Estados Unidos, sobre China, sobre los demás productores tenemos que hacer presión todo el mundo, ¿no? Porque este es un tema del planeta, no es un tema, es que da igual donde vivas, es que puedes vivir en cualquier país, es decir, un habitante de África va a sufrir más severamente probablemente las consecuencias de los efectos del cambio climático, porque ahí la subida de las temperaturas es más radical y lo van a sufrir más que a lo mejor una persona que viva en Estados Unidos y que se está generando el problema. Por eso es un nivel a escala mundial y que lo hay que gobernar a escala mundial, ¿no? Pero es verdad que luego cada uno tenemos que dar ejemplo
en nuestras competencias, sean las comunidades autónomas en las suyas, sea Europa tiene que planificar y actuar y dar ejemplo al mundo en eso. Yo creo que han sido tímidos los ejemplos que ha dado. Es verdad que funciona mejor que el resto del mundo, pero Europa de alguna forma es el ejemplo para el mundo, pero Europa puede dar más ejemplo, puede cooperar más con muchos países, lo que hablamos, y luego, desde luego, primando en todo el comercio, etcétera, pues todo lo que tiene que ver con la producción de equipos y de bienes, y, o sea que no produzcan contaminación ni emisiones al aire, a la atmósfera, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y que lo veáis. Y muchas gracias. Sí, y usted también. Gracias. Ellos tienen más dificultades para asumir esas políticas, Bueno, pero ellos deben realizar políticas de lucha contra el cambio climático. Evidentemente, las exigencias que se le han de pedir a los países desarrollados no son las mismas que a los países no desarrollados, ¿no? Pero el cambio climático, los efectos del cambio climático, donde son peores, son en los países del tercer mundo. Los tsunamis que se dan, los terremotos afectan fundamentalmente ahí, ¿no? Por lo tanto, se trata de combatir el cambio climático, llevar a un acuerdo que en Varsovia no se llegó, es una oportunidad perdida para que todo el mundo contribuya, y evidentemente los que contribuyen más, que es China y Estados Unidos, firmen el protocolo y reduzcan sus emisiones. Sí, que incluso, aunque ellos piensan que puede ser positivo para su desarrollo no acatar esas normas y seguir con su industria tal y como está ahora, luego se puede revertir esa decisión contra ellos. Yo creo que hay que tener en cuenta que los dos grandes problemas del mundo, o sea, el mundo tiene muchos problemas, pero tiene dos muy grandes. Uno es la pobreza y otro es el cambio climático. El cambio climático amenaza la propia humanidad, ¿no? El propio mundo, ¿no? Y desde ese punto de vista las políticas contra el cambio climático son buenas, pero además de que son buenas, no solo son buenas para evitar catástrofes, sino que suponen un nuevo paradigma, un nuevo horizonte de desarrollo, que se crean empleos verdes, que se consume de otra manera, que se produce de otra manera, ¿no? Por lo tanto, es un cambio de cultura en el mundo que se ha de producir necesariamente, porque el desarrollo que tenemos actualmente es insostenible. O sea, si todos los habitantes del mundo consumieran la electricidad que tú o que yo consumimos, el mundo explotaría, ¿no? Por tanto, es necesario una reducción de los consumos. Sí, pero también es verdad que el factor tecnológico hace que, aunque pese a que la población aumente, como está dicho, cuanto más personas hay, más consumimos, eso es verdad, pero el factor tecnológico también, las nuevas tecnologías, como por ejemplo las renovables y tal, esas son las que nos ayudarían a... Bueno, es que, o sea, combatir el cambio climático significa hacer muchas cosas, muchas políticas sectoriales. Evidentemente, una parte de las políticas sectoriales es la política energética, ¿no? La política energética, ¿qué quiere decir? Una nueva política energética en base para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Quiere decir, primero, reducción del consumo, ¿no? Segundo, la utilización de energías renovables, el sol, el agua, la biomasa, y evidentemente reducir la cantidad de energía que se en el transporte, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, es necesario disminuir el consumo de energías renovables y el transporte en las industrias, que reducen de forma muy importante su consumo. Sí, pero todo lo que usted me está hablando supone también hacer un cambio bastante profundo en la industria. No, lo que supone primero es un cambio en la cabeza de la gente. Ramón Folk, que es uno de los ecólogos más importantes del mundo, me decía un día, mira, en contra de la sostenibilidad hay los defensores del viejo orden, los que quieren el nuevo orden, pero tienen miedo, los indiferentes, ¿no? Y el gobierno del Partido Popular es de los defensores del viejo orden, ¿no? Por tanto, los cambios donde se producen primero es en la cabeza de la gente, ¿no? Entonces yo creo que es importante que la gente sea consciente de la contribución que debe hacer por el cambio climático y de que se vive mejor, ¿no? Se vive mejor sin consumir tanto, se puede vivir tan igual o mejor sin consumir tanto. Yeah. ¿Usted cree que la Unión Europea, porque ahora se están haciendo muchas reuniones bilaterales con otros países y demás, y usted cree que se puede conseguir, pues me habla de objetivos que son un poco más de mentalidad, políticos, pero hay mucho interés por medio y mucho la Unión Europea es verdad que ha sido
el espacio político más avanzado en relación a estos temas. Pero a pesar de que ha sido el más avanzado, las propuestas siguen siendo muy débiles, ¿no? muy flojas, ¿no? Y lo que la Unión Europea no hace, no está haciendo, es implementando estas políticas en concreto, ¿no? Por ejemplo, luchar contra el cambio climático quiere decir potenciar mucho el transporte público. Luchar contra el cambio climático quiere decir no hacer la barbaridad que hace el gobierno de subir la velocidad a 130 km por hora, ¿no? Luchar contra el cambio climático quiere decir una política de aguas, de reducción del consumo o de utilización de agua regenerada, ¿no? Entonces, en la Unión Europea es cierto que a nivel internacional, mundial, es el espacio político que ha hecho propuestas más avanzadas, a pesar de que son propuestas no muy avanzadas, pero en cambio le falta implementar en concreto las políticas que se derivan de un paradigma nuevo en la humanidad. Y antes usted Conociera la Tierra y se acercara a la Tierra, y creo que distinguiría dos cosas. Uno, la pobreza, o sea, millones de personas que se están muriendo de hambre. La pobreza estaba en unos países y en otros había poco, pero desde hace 10 o 15 años la pobreza también está en los países llamados desarrollados, entre comillas. Sí. Por tanto, la pobreza y la desigualdad es una consecuencia de las políticas neoliberales. ¿Usted cree que la ayuda al desarrollo es efectiva, el 0,7% y demás? ¿Hacia dónde va dirigido ese fondo realmente? Porque se habla de que hay un fondo, pero ¿a qué países va exactamente? Bueno, o sea, a ver, la política del 0,7, como todas las políticas, tiene cosas muy buenas y cosas que no son tan buenas. Yo conozco experiencias de ONGs espléndidas que se han beneficiado mucho a los países y otras que no han sido así, ¿no? Por lo tanto, lo que no podría ser sería que bajo el espejo de que ha habido algunas políticas del 0,7 que no han sido fructíferas, ¿no? O que no han sido eficaces, se quisiera derrumbar toda la política de desarrollo, ¿no? Todo el tema de la política de inmigración, ¿no? O sea, de miles y millones de personas que quieren venir a Occidente con el sueño de vivir mejor, se van porque en su país no hay desarrollo, ¿no? Por lo tanto, muchos de esos países tienen una situación terrible o compleja, producto del colonialismo de los países occidentales, ¿no? Por lo tanto, tenemos, más allá de una obligación de solidaridad, una obligación de justicia, de hacer todo lo posible porque el desarrollo se dé en esos países y porque nadie tenga que marchar de su tierra para vivir. Sí. Están todavía pagando las consecuencias del colonialismo. Es algo muy justo. Y bueno, también, ¿qué opinión le merece? Esto ya es el tema del comercio, digamos, el comercio internacional, lo de la reunión de Doha, como el tema de la Unión Europea con el sur. El comercio, lo que está ocurriendo es que los países poderosos defienden de palabra el libre cambio, pero en la práctica son proteccionistas. Estados Unidos es un ejemplo, pero China y Japón son otro ejemplo, ¿no? Por lo tanto, el libre cambio en su boca ha dado lugar al desarme arancelario de los países del tercer mundo, mientras que ellos mantienen, ¿no? Un régimen arancelario que impide la entrada en definitiva a otros países. Por tanto, es necesario un cambio de normas y de reglas y de políticas del comercio mundial. Sí, pero estos objetivos que la Unión Europea aboga por estos objetivos, el tema bilateral, intentando llegar al multilateralismo y demás, pero al final son normas que se quedan como siempre vacías, insuficientes y demás. Y como usted ha dicho antes, que debería haber quizá un cambio más a nivel de la mentalidad de la gente. Sí, lo que ocurre es que si piensas en la esclavitud hasta ahora, el mundo, los derechos y las libertades de la gente va progresando con momentos de retroceso, ¿no? Estamos en un momento de gran retroceso. La crisis, pero los derechos, las libertades, donde mucha gente además piensa que el tener el derecho de educación o de salud pública o de huelga han sido derechos regalados, ¿no? Y la gente ha de saber que todo lo que tenemos, absolutamente todo, nadie nos ha regalado nada a la gente como nosotros, ¿no? Y por lo tanto, lo que hay que hacer es luchar, y sabiendo que esto luchar no significa conseguir una cosa mañana, ¿no?
Yo estoy seguro que el mundo, los derechos volverán a avanzar, pero en estos momentos estamos en una situación difícil. Lo que es importante es que la gente tome conciencia de su fuerza y que la gente tome la vida en sus manos. O sea, creo que una persona, lo que define una dignidad de persona es que tú, yo, nadie nos monte la vida, nos la montemos nosotros, ¿no? Cuando la gente toma la vida en sus manos, la vida, las cosas cambian, ¿no? Y por tanto espero que la gente sea consciente de esto y que contribuya también al cambio de comercio mundial. En estos momentos la globalización económica es lo que prima, pero existen experiencias y coordinaciones de movimientos alternativos que cuestionan, por ejemplo, las reglas del comercio mundial. Sí, claro, tenemos que tener más conciencia, porque por ejemplo ahora estamos perdiendo un poco de derechos como es el corte de sanidad y demás, que han estado siempre ahí, que ahora no lo quitan. No han estado siempre, o sea, bueno, se han conseguido desde hace 40 años, 50. La percepción que se tiene quizás un poco de que han estado ahí siempre, Sí, pero es... pero eso es un problema, porque por lo que dices, ¿no? Porque hay gente que piensa que han estado ahí siempre, ¿no? Pues no han estado ahí siempre, no hace mucho. Mira Mandela, ¿no? Mandela hace poquito se pasó 27 años en la cárcel, ¿no? La Rosa Clark estuvo, que porque infringió la norma de los autobuses donde se sentaban los negros se sentaron donde quisieron, ¿no? Es decir, que estamos en un momento difícil, ¿no? Pero la gente lo que ha de tener claro es que solo se consiguen cosas comprometiéndose, ¿no? Cada uno a su nivel, no hay necesidad de ser héroe. Incluso antes de que nos afecte más directamente a nosotros. Sí, porque en definitiva uno tiene que optar por qué sociedad quiere, ¿no? Y yo creo que uno de los cambios que se ha de dar es que hace 30 o 40 años, por ejemplo, los obreros estaban muy orgullosos de ser obreros y veían su ascensión social si todo el mundo ascendía, ¿no? Y se ha metido en la cabeza esta idea de que todo el mundo quiere ser emprendedor o clase media, ¿no? Cosa que es equivocada, ¿no? Pero bueno, se trata de eso, de tomar conciencia, de luchar, de saber que la historia de la humanidad es eso y contribuir activamente, ¿no? A que las cosas cambien. La pregunta que le queríamos hacer es si no le parece sorprendente que Estados Unidos, países como Estados Unidos y China no quieran reducir los gases contaminantes y países como los países emergentes como India, Brasil tengan que reducir o les pidan reducir estos gases contaminantes. Bueno, más que sorprendente es inadmisible. Sí. Pero lo que está ocurriendo es que por intereses económicos los países que decías, como China o como Estados Unidos, se resisten en definitiva a tomar medidas de cambio climático y exigen que otros lo hagan. Pero ahora, hace 20 años, las primeras personas, los primeros científicos que hablaban del cambio climático se les tachaba de locos, sí, de irracionales. Ahora nadie discute eso ya, ¿no? Yo creo que en la medida en que desgraciadamente pasen más desgracias, todo el mundo lo va a tener que asumir, ¿no? Me decía el otro día una persona que venía de Estados Unidos que, por ejemplo, muchas compañías de seguros estaban preocupadas por si les querían hacer seguros en contra o si venía en detrimento de una catástrofe, ¿no? Es decir, están produciendo muchas catástrofes. Una parte importante es del cambio climático, se está deshelando el Polo Norte, ¿no? Por tanto, yo creo que tarde o temprano Estados Unidos, Obama ha hecho algún gesto. Sí, más que Bush. Bush no hizo ninguno. Claro. Obama hizo algún gesto, ¿no? China aún no hace ninguno, pero yo estoy seguro que tarde o temprano, espero que más temprano que tarde, se asuma esto y que los intereses económicos de la gran industria de Estados Unidos no golpeen las decisiones de Obama. Ajá. ¿Usted cree que además se puede llegar a través de unos acuerdos que lleven, por ejemplo, Europa y Canadá tienen muchos acuerdos climáticos incluso, entonces se puede llegar a presionar, por decir así, a Estados Unidos, a países como Estados Unidos o China, que son potencias mundiales, de esa forma, o sea, creando acuerdos de una forma que desde la Unión Europea reduzca junto con Canadá, otros países y puedan llegar, o usted cree que no? Bueno, yo creo que la presión que puede ejercer la Unión Europea o Canadá, en primer lugar, debería ser una presión
la Unión Europea, que como he dicho antes, concretara más las políticas, ¿no? O sea que muchas de las reuniones internacionales que se hacen en relación a este tema se hacen declaraciones de grandes principios, pero luego todo sigue igual, ¿no? Lo importante es que los países que dicen que sí hay que luchar contra el cambio climático lo hagan de verdad. Pero lo más decisivo, lo que yo pienso que va a determinar si Estados Unidos y China toman posiciones, la presión, la opinión pública internacional. Es los decir, principios. O sea, que la gente piense que con el cambio climático nos estamos jugando no en que 2 personas o 3 personas lo vayan al médico, sino el futuro del planeta, ¿no? Y que por lo tanto es necesario cambiarlo, y esto solo se consigue con la presión y la movilización de la humanidad, ¿no? Y yo creo que en poco tiempo se ha avanzado mucho, a pesar de que desde la crisis económica este tema está más en segundo plano. Sí, por lo que ha dicho antes de la conciencia, tenemos que tomar más conciencia a cada uno individual. Muy bien, pues muy bien. Muchas gracias y espero que terminéis y arregléis la crisis. Eso intentamos.